Antes de abarcar todo es necesario reconocer qué es gramática. Y vamos a conocer por gramática, que es el arte de hablar y escribir correctamente una lengua. Ese término de gramática en un principio lo vamos a abordar con aquello que vamos a conocer como gramática tradicional. Pues dentro de estas se engloban más de 20 siglos de especulaciones, pues desde las raíces de todo el pensamiento occidental, específicamente dentro de la civilización griega. Pues uno de sus principios fundamentales pues, es considerar el lenguaje como una expresión del pensamiento, pues enmarcado en la filosofía y la lógica que se vas a desarrollar durante la cultura griega. Durante esta, pues va a haber un primer grupo fuerte que van a ser el grupo de los sofistas. Los sofistas significan hombres sabios. Ellos son los encargados de adiestrar a sus discípulos en el arte de la retórica. Para ellos esta era considerada como una aproximación a la sabiduría. Uno de los primeros personajes a vislumbrar no sobre este tema de la gramática es el señor Protágoras. Protágoras fue un filósofo y fue uno de los primeros en distinguir los cuatro tipos de oraciones: afirmativas, interrogativas, imperativas y de súplica. Eh, También un señor llamado Gorgias, un sufista pues contemporáneo durante esa época de Sócrates, era contemporáneo de Sócrates, también pues recomienda otras figuras literarias como es la metáfora, la analogía y el apóstrofe. Durante este tiempo va a haber una controversia que es la controversia entre naturaleza y convención. Esta controversia está dirigida a de dónde procede el nombre de las cosas, de dónde procede el nombre de todo aquello que nos rodea, de todo nuestro plano que hace parte de nosotros, desde los objetos hasta la acción natural. Entonces, y dentro de esta controversia va a ser bastante importante porque esto va a generar bastantes discusiones, no solo en la filosofía griega, sino en las filosofías posteriores de esta. Va a haber una discusión fuerte entre lo que va a ser Hermógenes y Cratilo. Hermógenes haciendo fuerte a la posición de la convención y Cratilo desde el punto natural. Ellos van a un intermediario que es el señor Sócrates. Bueno, ante todo la primera, la convención, hacer correlación a la idea en que se busca el nombre de las cosas por medio de una discusión entre varios personajes. Y el plano natural es porque ellos conciben que cada una de las cosas a su alrededor tiene un proyecto en la esencia en sí mismos, tienen algo en sí mismos que es su esencia, que es lo que le genera el nombre. Entonces, estas son las primeras discusiones fuertes de la cuestión gramatical en pues, el nombramiento de las cosas. Luego va a llegar un hombre que es el señor Platón, considerado como el máximo filósofo que ha producido la humanidad. Este hombre nos va a definir lo que es la oración, conocido por él como el logos, el pensamiento o la oración. Él lo define desde el onoma, que lo vamos a trabajar como el sujeto, y al rema, que lo vamos a trabajar como el verbo. Entonces, en este caso, como es bien sabido, eh, el sujeto, el nombre es el sujeto y el verbo es el predicado, pero entonces el predicado es la acción a cometer por el sujeto. Son principios básicos de lo que es la oración. Más adelante el señor Aristóteles, discípulo de Platón, como pues Platón lo fue Sócrates, pues nos va a dar otras ideas desde dos de sus obras, que va a ser el Organón y pues los tres tratados sobre la interpretación de las categorías y los primeros analíticos y la pórtica. Eh, bueno, él pues ante todo define como interpretación símbolos hablados o impresiones del alma, aquello que conocemos como pensamientos. Él dice que las palabras escritas son siempre palabras habladas. ¿Cómo él define esto? Pues el hombre primero habló como un reflejo de su pensamiento y siglos después llegó a escribirlo. Entonces, él nos va a dar también una primera idea de que los estudios de los sonidos van a ser estudiados por la fonética. ¿Cómo lo va a decir él? Entonces, va a abarcar que los fonemas van a ser estudiados por la fonología, los morfemas por la morfología y las oraciones por la sintaxis. Todo esto es producto del conjunto de sonidos. Aristóteles introduce, además de los términos que había dado Platón de onoma, rema y logos, la conjunción en su poética. Más adelante los estoicos pues van a hacer cosas en oposición a los planteamientos generados por Aristóteles. Pero bueno, ellos van a dar algo que es el nombre de la clásica falacia. ¿Qué es la clásica falacia? Pues es la importancia desmedida sobre la importancia que se le dio al lenguaje escrito sobre el lenguaje oral durante más de 2000 años. Hasta comienzos del siglo XX, pues los estructuralistas dieron una vuelta a esta balanza.
todo por la escuela alejandrina. Entonces, esta balanza va a dar mayor ahora importancia al arte de hablar que el de escribir bien. Entonces, sí, en un primer momento esto van a ser las cosas importantes que nos va a aportar la cultura griega. En el primer momento la gramática tradicional. No solo los griegos van a trabajar este tema durante este tiempo, sino van a haber otros que van a exponer mis compañeras, que es también el aporte que hicieron los grupos hindúes. Tradición hindú. La escuela hindú tiene puntos paralelos con la griega, sin embargo, esta se dio antes. El primero de estos puntos fue el de naturaleza o convención y la importancia entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. En esta se encuentra la primera diferencia para los hindú. El lenguaje escrito era prioridad por temas de tradición y creencias. Todo esto ayudó a que la parte fonológica aumentara de manera significante. Todos los sonidos del sánscrito eran especificados para el canto de los himnos védicos. Las características de estos himnos eran de pureza y corrección. Por lo tanto, no podían tener ningún error en la pronunciación, ya que esto anulaba completamente el significado. El cuidado y la descripción detallada de los sonidos, es decir, la parte fonológica, no se va a ver de la misma manera hasta después de 2000 milenios en Europa. Uno de los representantes de la tradición hindú es Panini. A este se le va a reconocer como el más grande gramático de la antigüedad, con su obra gramática, la cual constaba de 8 capítulos y desarrollaba 4000 reglas. Cada una estaba ubicada de manera que era la base para la siguiente. Estas reglas también se encuentran acompañadas del manual de sonidos dividido en 14 grupos. Eh, en la parte fonológica se explicaban las diferentes clases de afijos y bases que existen en una palabra, más que todo en el sánscrito. Y después de esta obra, la sintaxis quedó olvidada hasta el siglo XX. Panini también va a introducir el término de morfema cero. Este lo vamos a definir como una parte de la palabra que no se encuentra explícita en esta, pero cuando la palabra se encuentra en un contexto, es decir, en una oración, va a llevar gran parte del significado. Por ejemplo, la palabra lunes en singular y en plural es igual, es lunes. Sin embargo, cuando se pone en un contexto, puede diferenciar cuál es la parte, si la palabra se va a usar de manera singular o de manera plural. Para esto, cuando la palabra lunes esté usada de manera plural, vamos a agregar el morfema cero para decir esta palabra está siendo usada en manera plural. Esto se va a ver más que todo cuando se realizan los árboles de Chomsky para diferenciar las categorías. La gramática de Port-Royal, creada en el siglo XVII en Francia, viene a ser parte de un conjunto de escuelas de índole racionalista. Pretendía producir gramáticas filosóficas. Sus representantes eran Arnauld y Claude Lancelot. Al ser racionalistas, se apartaron de las directrices de Aristóteles y siguieron los principios de René Descartes. Esta escuela fue creadora de la gramática general y razonada. Sus bases eran el razonamiento humano como punto de partida para cualquier conocimiento. Basándose en Descartes, buscan explicar cómo el lenguaje es el vehículo del pensamiento y sustentar el carácter específico del lenguaje en la especie humana. Las escuelas anteriores buscaban encontrar una explicación filosófica detallada de los principales fenómenos del lenguaje, mientras que la escuela de Port-Royal buscaba los principios generales que subyacen en la gramática con el fin de proponer una gramática común a las lenguas conocidas en el siglo XVII. Ellos dieron las bases de los universales lingüísticos, elementos comunes a todas las lenguas, pero también postularon las principales diferencias entre ellas. De esto que Beuzy manifestará que la gramática tiene dos principios. Uno se desprende de la naturaleza del pensamiento humano y el otro por arbitrariedad y mutación. La escuela francesa insistió en dos conceptos cruciales para la lingüística actual: estructura profunda y estructura superficial, acotando
que en la superficie de los juicios era posible encontrar más de una estructura. Nivel profundo. En relación con las partes de la oración, aunque seguían siendo las mismas, nombre, artículo, pronombre, participio, preposición, adverbio, verbo, conjunción e interjección, definieron que las 6 primeras hacen parte de nuestro objeto de pensamiento y las otras a la forma de nuestro pensamiento. Antes de hablar de la diversidad lingüística, es fundamental entender la diferencia entre tres conceptos clave, los cuales son lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es un medio de comunicación de los seres humanos en donde se utilizan signos, sonidos o gestos, y estos tienen un significado, además de ser general para todos. La lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Estos signos son importantes para el desarrollo de la comunicación entre personas, pues al saber el significado de estos signos es mucho más fácil comunicarse entre sí. Esto puede entenderse como los diferentes idiomas que encontramos alrededor del planeta, ya sea español, inglés, francés, alemán, ruso. Además, el lenguaje de señas también entra aquí. Finalmente, el habla es la forma de comunicar una idea de forma individual, cifrando un mensaje, eligiendo un código o un signo, y las reglas que se necesitan, ya sea por el sonido o escritura. La diversidad lingüística se entiende como la gran cantidad de idiomas hablados por los seres humanos, lo cual es algo fascinante. El lenguaje, a pesar de ser diverso, es común para todos los individuos y comunidades, y además cumple las mismas funciones. Se ha intentado explicar este hecho. Una de las hipótesis es la capacidad creativa del espíritu humano, pero la más acertada se encuentra en el método comparativo, pues la evolución de la escritura del idioma común da pie a nuevos idiomas y estos con el paso del tiempo también presentan cambios en su estructura y nuevamente se crean nuevos idiomas. La gramática comparada, conocida también como la filología comparada, se originó en el siglo XIX en Alemania. Los gramáticos alemanes estudiaron las lenguas indoeuropeas notando las grandes similitudes que habían entre ellas, y es a raíz de esto que nace el método comparativo, que es considerado como uno de los logros más espectaculares de la filología comparada. Este método consiste en la comparación de estos idiomas, y se concluye que todas estas similitudes no pueden ser al azar. Se creía que pasaba esto porque estas lenguas formaban parte de una misma familia, y en cierto punto de la historia eran parte de la misma lengua. Con esto claro, los gramáticos van retrocediendo en la historia evolutiva de las lenguas en cuestión con el fin de la reconstrucción del idioma común o la lengua madre. La familia de lenguas indoeuropeas fue la base de la gramática comparada, pues los gramáticos tomaron y estudiaron estas lenguas en las primeras comparaciones gramaticales. Estas lenguas son las que encontramos en Europa y en el norte de la India, y sus posteriores ramificaciones que se extendieron a través de todo el hemisferio occidental. Consta de un acervo vocálico, otro consonántico y de un sistema intermedio constituido por las resonantes. Vocales. Encontramos cuatro vocales que pueden ser largas o breves. Consonantes. Encontramos oclusivas sordas, sonoras, sonoras aspiradas y fricativas, ya sean labiales, dentales, velares o labiodentales. Resonantes. Fonemas que funcionan como vocales o consonantes según el contexto dado.